El programa de hoy se titula Creyentes Ejemplares y tomo este tema de los saludos que Pablo escribe al final de la epístola a los Colosenses en el capítulo 4, verso 7 en adelante. Podemos ver ese salón de la fama de Dios en esa lista de personas que Pablo menciona al concluir su epístola. Y lo que vamos a ver aquí es que vamos a ver las conductas de una cantidad de personas acá para sacar esos ejemplos para nosotros, cómo debemos nosotros ser como cristianos. El primer personaje que menciona aquí se llama Tíquico. Tíquico, el hombre servidor. Tíquico, el servidor. Dice el verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aquí dice Pablo que este Tíquico era un hermano en la iglesia, que era un ministro fiel. Fiel es una persona que vamos a suponer que fue una persona que se convirtió, que llegó a la iglesia, pero no se quedó ahí. Es una persona que continúa, que continuó, en este caso Tíquico. Entonces, fiel quiere decir que alguien que continúa, que persiste en la fe. Y cuando dice ministro, ministro es uno que sirve. Está hablando de un siervo, está hablando de una persona que trabaja en la obra de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que nosotros somos llamados, número 1, a ser salvos, número 2, a ser santos y número 3, a ser siervos, a servir. Alguien dijo esa frase de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, para empezar, de la conducta de Tíquico, que nos muestra que era un fiel ministro del Señor, aprendemos que nosotros también tenemos un llamado para servir al Señor, para ser fieles y para ser servidores. Número 2, vemos aquí a Pablo mencionando a este hombre llamado Onésimo, que podemos decir de Onésimo como una persona que corrige su pasado, corrector de su pasado. Dice en el verso 9, con Onésimo dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Esas palabras yo las subrayé. Él es uno de vosotros. Cuando uno lee la epístola del apóstol Pablo a Filemón, uno puede darse cuenta que este Filemón era un hombre potentado, quizás, un hombre que tenía dinero, y tenía dinero porque tenía esclavos, y uno de sus esclavos se llamaba Onésimo. Onésimo se escapó del poder de Filemón, y eso era un delito muy grande en ese tiempo. Un esclavo que se escapaba era pues digno de que lo matara el amo. Y este Onésimo se escapa, pero al estar lejos tiene un encuentro con el apóstol Pablo. Pablo se lo gana para Cristo. Ahora Pablo lo envía de regreso para que se fuera a Colosas y que fuera a arreglar cuentas con Filemón. Pero él le manda una carta, la carta a Filemón, y le dice, mira, ahí te mando a Onésimo. Onésimo ya cambió, Onésimo ya corrigió sus errores. Ahora te ruego que lo trates como me tratas a mí, y lo que te deba ponlo a mi cuenta, que de hecho le dice, tú me debes a mí la vida. Entonces, algunos en la iglesia en Colosas eran muy ricos, eran propietarios de esclavos, pero qué interesante que este Onésimo ha corregido su pasado y ahora Pablo dice, él es uno de vosotros. Interesante, porque en la iglesia de Cristo, esto nos enseña que en la iglesia de Cristo el más pobre debe ser tan bienvenido y tan amado como el más rico. El cristiano es una persona que no discrimina a nadie. El cristiano es una persona que valora a todas las personas. Este Onésimo fue un hombre que fue esclavo, pero que volvió y que ahora quería hacer bien las cosas. Había quebrado la ley y al escapar de su amo Filemón, se convirtió a Dios, fue perdonado y ahora deseaba el perdón de su amo. Y Pablo le dice a ellos que lo reciban, porque es uno con ellos. Eso nos dice a nosotros cómo una persona que ha caído en una desgracia puede volver a ser uno entre nosotros. Pero al mismo tiempo nos hace ver que el cristiano es alguien que quiere enmendar todo, quiere corregir todo. Si debe, paga. Si tiene que pedir perdón, pide perdón. Si tiene que perdonar, perdona, etcétera, etcétera. Tercero, menciona aquí a Aristarco. Aristarco era un compañero, de verdad, compañero, en las buenas y en las malas, con Pablo. Dice el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones. Este hombre dice aquí que fue compañero de sufrimiento de Pablo. Este hombre
cuando anduvo con el apóstol Pablo, se dice en el libro de los Hechos que fue un hombre que fue un portador de la palabra junto con Pablo, pero también por andar con Pablo tuvo mucho que sufrir. Y ahora dice que es su compañero de prisiones. Es decir, que Aristarco fue un hombre que siguió a Pablo en las buenas y en las malas. Y eso nos llama la atención a nosotros, de que nosotros tenemos que ser cristianos en las buenas y en las malas. Sin importar lo difícil de la tarea, sin importar lo difícil de la prueba, tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros y no ser de aquellas personas que cuando las cosas están bonitas, ahí estamos presentes. Pero cuando vienen problemas a la congregación, ya queremos dejar las cosas de Dios. Hubo un jugador de fútbol en Guatemala que dijo: cuando ganamos, todos están, pero cuando perdemos, solo los fieles están. Y eso aplicado a nuestra vida, debemos de decir que la fidelidad se ve cuando los tiempos son difíciles. Y nosotros estamos llamados a permanecer fieles al Señor, tanto en los buenos como en los malos momentos. Eso aprendemos de Aristarco. Cuarto, Juan Marcos. Juan Marcos, el hombre que se cambió a sí mismo. En ese mismo versículo 10 menciona a Marcos y dice ahí: acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. Este Juan Marcos empezó a servir al Señor en el ministerio de Pablo y Bernabé, y en su primer viaje misionero de 4 que el apóstol Pablo hizo y que salió con Bernabé, entonces Bernabé, que era tío de Juan Marcos, vio buenas cualidades en Juan Marcos y le dijo a Pablo: pues nos vamos a llevar a Juan Marcos. Se lo llevaron, pero dice que cuando llegaron a un lugar que se llama Panfilia, ahí Juan Marcos se escapó, se les desertó. Y luego eso le cayó muy mal al apóstol Pablo. De modo que cuando regresaron de su primer viaje misionero y que luego se propusieron a hacer su segundo viaje misionero para ir a consolar a las iglesias, hablan Pablo y Bernabé de salir al segundo viaje misionero. Entonces Bernabé le dice a Pablo: bueno, entonces voy a avisarle a Juan Marcos para que se vaya con nosotros. Y a Pablo no le gustó eso. Como me imagino que le haber dicho: no, yo con Juan Marcos no camino, porque ese muchacho nos dejó allá, se desertó, no nos dijo nada. Algunos piensan que posiblemente la fiebre amarilla en ese tiempo lo atacó o Juan Marcos vio lo difícil que era el asunto porque era un jovencito y los dejó. Ahora Pablo se opuso y hubo un gran desacuerdo entre ellos porque Bernabé quería llevarlo y Pablo no, al punto que se separaron. Bernabé se llevó a Juan Marcos al viaje misionero y Pablo fue a buscar a otro que se llama Silas, y ahora salen 2 grupos de misioneros a trabajar. Pero aquí dice Pablo que habla de Marcos, dice el sobrino de Bernabé, que lo saluda por su carta, acerca del cual habían recibido mandamientos. ¿Qué mandamientos habían recibido? Me imagino que posiblemente les han de haber dicho, ya sea de Pablo, de Pedro, de alguien, que ese Juan Marcos pues no los recibieran, yo qué sé. Pero ahora dice Marcos, mi sobrino, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Mire usted qué cosa. Este Juan Marcos, me imagino yo que trabajó en su vida. Él enmendó su manera de ser. Si era un muchacho que manifestaba debilidad de carácter o qué sé yo, ahora es un muchacho comprometido nuevamente con Jesucristo. Había cambiado y dice Pablo, ahora debe de ser bienvenido en la congregación. Ha hecho que Pablo también cambie de actitud. Y aquí esto nos enseña a nosotros que si alguien peca en la congregación y de pronto se arrepiente de todo corazón, debe recibirse a la iglesia, debe recibirse con los brazos abiertos. No hay que andar recordando los errores de las demás personas, no hay que andar descristianizando a las demás personas, no hay que vivir marcando y remarcando los pecados que otro ha cometido. A veces nosotros somos buenos para señalar, pero no somos buenos para ver nuestros propios errores. Nosotros debemos de creer en la nueva levantada de las personas. De hecho, para eso estamos aquí. Dice la Biblia que restauremos a aquella persona que cae y que lo hagamos con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros mismos vengamos a ser tentados. Dijo el apóstol Pedro que nos hospedáramos los unos a los otros sin murmuraciones. En quinto lugar vemos a Justo. Justo, el hombre que cambió la religión por Cristo. Dice el verso 11, y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Particularmente Justo. Justo era un hombre religioso, era un hombre que guardaba la ley mosaica, era uno de los hombres que no querían al apóstol Pablo, no querían a los cristianos. Pero ahora vemos cómo este hombre
que se aferraba tanto a su religión, cambió la tradición religiosa para convertirse en cristiano. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que nosotros no debemos de conformarnos con tener una religión. No debemos de hacer del evangelio algo religioso. No debemos de hacer del evangelio un costumbrismo. No debemos de hacer de las cosas de Dios una rutina, sino que tenemos que ser cristianos más que religiosos. Tenemos que ser cristianos de cepa, personas que amamos al Señor, porque una vida solamente religiosa, de ir a la iglesia, de cantar, entrar y de salir, sin amar a Cristo, sin hacer la voluntad del Señor, va a ser una vida de veras una pérdida de tiempo. Se necesita ir a Jesucristo para que Él nos haga aceptables delante de Dios. La religión no lo va a hacer. Es decir, una vida de costumbre ahí nada más. Sexto lugar, nos menciona a Epafras. Dice aquí que Epafras era un intercesor ferviente y trabajador fuerte. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros, dice el verso 12, en sus oraciones. Aquí dice que Epafras era un hombre de encarecida oración. No era solo oración, pero encarecida oración, y un hombre de gran servicio. Era un hombre que trabajaba fuertemente para la iglesia, pero era un hombre que intercedía, dice encarecidamente. ¿Qué le dice a usted la palabra encarecidamente? Un hombre que oraba con toda la fuerza de su corazón por los demás. Era una persona que tenía un espíritu de intercesión, pero de veras fuerte. Él pedía que los demás estuvieran firmes, pedía que los demás estuvieran perfectos, pedía que los demás estuvieran completos en lo que Dios quería. ¿Verdad que necesitamos cristianos así el día de hoy? Necesitamos personas que trabajen fuertemente y que sean constantes en la obra del Señor. Por ahí se hizo una radiografía de la iglesia del Señor y dicen que de 100 cristianos en una iglesia, 20 personas son los que son activos en la iglesia trabajando en los privilegios de la obra del Señor. Pero hay 20 que son negativos, todo le ponen problema. Hay 30 que son indiferentes, si se hace bueno, si no se hace bueno, y hay 40 que quieren hacer las cosas pero no saben cómo. Este hombre nos da un ejemplo. Este hombre era un hombre que oraba y trabajaba y que fue un testimonio para Pablo. Y urgen cristianos así, cristianos de oración, pero cristianos de servicio. En séptimo lugar, encontramos aquí a Lucas. Dice aquí, Lucas era el médico amado. Dice verso 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Por qué este hombre era un médico amado? Porque indudablemente este Lucas, que era un doctor, se ganó el amor, el cariño, el aprecio de la hermandad. ¿Por qué razón? Quizá a este hombre le daba tratamiento médico, diligente, compasivo, personalmente a todos los hermanos que tenían necesidad en la iglesia, y se fue ganando a toda esta gente. Tenía un ministerio para Cristo entre los creyentes. ¿Cuál es su profesión? ¿Qué sabe hacer usted? ¿Es una persona que está dispuesta a poner sus dones, sus talentos, su profesión al servicio de Dios en la iglesia? Lamentablemente hay personas que cuando sirven en la iglesia cobran y les cobran más a la iglesia de lo que cobran allá afuera. No se dan a querer con la iglesia porque son injustos. No trabajan para la obra del Señor y desaniman a quienes lo hacen. Pero usted y yo estamos llamados a ser personas que ponemos nuestras profesiones a la orden de la obra del Señor, así como lo hizo Lucas. Luego tenemos a Demas, como octavo lugar. Demas, le puse aquí el deslizado. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, Demas aquí aparece como un mal ejemplo. En otro tiempo, este Demas dice en el libro de Filipenses, dice que fue un colaborador de Pablo, un gran colaborador de Pablo. Pero poco a poco Demas dice, se fue al mundo. Dice que 2 Timoteo 4:10 dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Hay muchas personas que han trabajado en la obra del Señor, pero que de pronto se han ido dejando llevar, han dejado la oración, han dejado la lectura de la palabra, han dejado de asistir a la iglesia, han dejado de testificar del Señor y poco a poco se han ido deslizando así como Demas. Aquí nos llama la atención este mal ejemplo de Demas para que nosotros nos cuidemos. Nos cuidemos. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En noveno lugar tenemos a Ninfas. Dice que Ninfas fue el hombre receptivo de la iglesia. Verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Este Ninfas llegó a ser un hombre muy comprometido con Cristo, de tal manera que abrió su casa para que otros creyentes pudieran entrar posiblemente a hacer una célula. En ese tiempo no habían templos, no habían edificios. La iglesia se movía en las casas. Y este Ninfas nos da un ejemplo grande.
Hay quienes tienen sus casas y ni ellos quieren entrar porque no quieren ni que se ensucien. Pero aquí tenemos cómo este Ninfas es un hombre que ama tanto al Señor que abre su casa para que ahí se establezca una iglesia. En 10º lugar tenemos a Arquipo, el hombre comisionado. Dice el verso 17, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio. No sabemos qué ministerio se le encomendó a Arquipo, pero fue una tarea que Dios le había encomendado y Pablo lo llama en Filipenses 2, le dice que es un compañero de milicia. Milicia aquí se refiere a lo militar. Decir que este hombre, este Arquipo, era un soldado de Cristo. Era un hombre disciplinado, constante, comprometido, persistente, tenaz. Y sabe usted que hay muchos que abandonan y no terminan la tarea, el ministerio que Dios les ha dado. Usted y yo estamos llamados a iniciar bien, a seguir haciendo bien y a terminar bien el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. ¿En qué trabaja usted? ¿Cómo sirve? Hay que seguir y cumplir nuestro ministerio. Y finalmente se menciona a Pablo mismo. Pablo, el hombre sufrido hasta el martirio. Dice el verso 18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Este Pablo fue un hombre que fue fiel hasta el punto de sufrir prisiones por la obra de Cristo y hasta el punto de dar su vida. De hecho, él llegó al martirio. Se cree que Pablo fue decapitado allá en Roma por el emperador Nerón. No está en la Biblia, pero eso es lo que dice la historia. Pero era un hombre muy amoroso con sus hermanos. Estaba encadenado en la cárcel, necesitaba de un amanuense, un secretario para que le hiciera la carta, pero cuando termina la carta, él con su mano como pudo, logró escribir el saludo. Pide la pluma y escribe la salutación de su propia mano. Y solo les pide que se acuerden de sus prisiones, pero no les está diciendo que lo vayan a sacar, sino que dice, yo quiero decirles que oren por mí, pero yo deseo algo. Yo no estoy deseando que vengan a ver cómo me sacan de aquí. Yo lo que deseo es que la gracia de Dios sea con ustedes. Se necesitan cristianos así el día de hoy, fieles hasta llegar al mismo sufrimiento y de ser posible hasta la muerte. Palabras muy grandes, no es fácil llegar hasta ahí. Pero lo cierto es que hay muchos que solo buscan su propio bienestar. Van a las congregaciones por ver cómo se gozan ellos. Pero cualquier disgusto los hace irse hacia el mundo como lo hizo Demas. Hoy se necesitan cristianos amorosos como Pablo, que sean esparcidores de gracia, esparcidores de salvación, esparcidores de bendición, sin importar hasta dónde puedan llegar las consecuencias. Entonces, en este mensaje aprendimos 11 conductas que hay que imitar. Estamos llamados a servir como Tíquico. Estamos llamados a corregir nuestro pasado como Onésimo. Estamos llamados a permanecer en toda ocasión como Aristarco. Llamados a ser cambiadores de nuestras mismas vidas, de aquellos actos que podemos cambiar como Marcos. Pasar de religiosos a cristianos de verdad como Justo. A ser intercesores y servidores como Epafras. A poner nuestros talentos al servicio de la iglesia como lo hizo Lucas. A no ser malos ejemplos siendo mundanos como Demas. A abrir nuestras casas para que la iglesia haga células en nuestras casas como Ninfas. A ser soldados fieles de Cristo, disciplinados, constantes, comprometidos como Arquipo y fieles hasta el mismo sufrimiento y aún hasta la misma muerte como el apóstol Pablo. Esas son las conductas que debemos de imitar y la gracia del Señor estará con nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por estas conductas de estos grandes hombres que quedan aquí, Señor, en tu escritura para ejemplo de nosotros. Ayúdanos para que estas conductas puedan ser imitadas por nosotros para la honra y la gloria de tu nombre. Con tu ayuda lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús, amén.